Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca. Bueno, hoy toca película, sí señor. Y Hoy toca película. Y es lo que dice, ¿eh? empiezo yo porque las Las propuso noticias. Seque con Roma, que es una película del 2018, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, ambientada en el 71. Es en blanco y negro y cuenta la historia de Cleo, una de las empleadas Ujú. domésticas de una familia, por lo que se ve, adinerada. Durante la, Pudiente. durante la película se entrelazan la historia de Cleo con su pareja, que cuando ella le cuenta que puede llegar a estar embarazada, el tipo desaparece. Después también está la historia de la patrona, de ella, que también se está Ujú. separando. Y arriba de todo esto hay una situación social en México que es bastante delicada. Eh, Tanto como se está separando, el chabón se da. sí, sí, Ambos, sí, ¿no? En ambos casos los flacos se dan a la fuga. exactamente. Ya lo hablaremos, pero esa era la sinopsis más o menos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, definitivamente. Y arranco maratónicamente con la cinematografía. Y voy a aclarar primero que como vi la película en la PC, no me di cuenta que nunca saqué el filtro de luz nocturna que yo uso. Entonces vi toda la película con una especie de tinte sepia, una especie de tono tirando al Ok, amarillento, que ok, mira. lo que no significa que la haya visto con el filtro amarillo tipo Stalker, no sé si te acordás de esa película. Recuerdo. La vi en blanco y negro, pero tenía unos contrastes bastante especiales. Aclarado esto, quiero decir que a mí me gustó muchísimo la imagen, este, y la particularidad de los matices. Aunque en varios momentos pensaba que... Me gustó mucho el color sepia. No, no, por eso, yo la vi en blanco y negro, no es que la vi en sepia, pero no era el blanco y negro que después rebobiné, digamos, porque la vi en VHS, Ujú. y, y la vi ya sin el filtro mío, y bueno, me gustó más haberla visto con mi filtro, aclaro. Este, pensaba, decía, que algunas imágenes se me ocurría que con color hubiesen sido un poco más poderosas, pero con los colores indicados. Entonces, como estás haciendo una película ambientada, por ahí estuvo bien el blanco y negro. No voy a debatir esa idea. Me parece que la fotografía, que también el director de fotografía fue Cuarón, el director y escritor, sin brillar, me parece que fue excelente, porque fue muy práctica y bastante eficiente. Y permitió, y es algo que a mí me impactó mucho, que uno vea esta ciudad y enseguida la tenga que ubicar en México por algunos detalles que aparecían, pero al mismo tiempo lo que a mí me pareció es que esta historia pudo haber pasado en cualquier ciudad del mundo. Las cosas que iban pasando en la calle, en los cines, en todos lados, podían haber pasado en cualquier parte del mundo. Y al mismo tiempo es una historia específicamente de México por ciertas cosas que había. Entonces esa contradicción a mí me encantó. Después, quiero decir que me Ujú. encantaron la forma de hacer las tomas que eligieron, porque hacían siempre paneos con movimiento, paneos expansivos, eh, y es algo que a mí me gusta mucho. Tomas amplias, planos muy largos y la cámara acompañando a los personajes en el movimiento. Eso a mí me ayuda a meterme en la historia, y al mismo tiempo te daba la dimensión de lo grande que era la propuesta, ¿no? De lo grande que eran todos los escenarios. Todo era muy compuesto, todo era muy lleno de gente, lleno de estímulos visuales. Y en el mismo sentido, pasando al sonido, lo mismo. El sonido a mí me encantó. No recuerdo melodías puntuales, más allá de alguna canción que cantaran los propios personajes, pero había mucha invasión auditiva todo el tiempo. La calle, en el cine, todo el tiempo había 5 o 6 vendedores dando vueltas, esta banda tipo de ejército que iba por las calles también, sonando sus trompetas y sus tambores. Todo el tiempo había El como un... sonido, el sonido de niños jugando, los Exacto, perros. exacto, todo el tiempo, invasión auditiva todo el tiempo. Eso a mí me gustó muchísimo. Eh, y me gustó en una de las escenas que elegí, que es la de Cleo sentada fuera del cine, eh, esa profundidad de la soledad que sentía ella esperándolo a este chico en la vereda del cine, y al mismo tiempo lleno de gente entrando, saliendo del cine, y por supuesto los vendedores ambulantes a los gritos por todos lados. Entonces, al mismo tiempo, la soledad de la chica y rodeada de tanta cantidad de gente me encantó. Fue una escena que me hizo empatizar muchísimo con ella.
eso de estar perdido en medio de una ciudad enquilombada. Antes de cerrar quiero mencionar la escena del parto. Creo que jamás vi una representación tan cruda y fuerte de un parto. Bueno, sobre todo porque, spoiler alert, el nene nace sin vida. Entonces me impresionó mucho. Creo que estuvo muy bien lograda esa escena. Más con este tipo de cinematografía que con la cámara quieta y los actores dando vueltas, a mí me encantó. Y la ambientación me pareció totalmente correcta. Yo todo el tiempo me creí estar en los 70, estar viendo una película de los 70 o estar viendo una historia, mejor dicho, de los 70. Pareció muy prolijo y muy cuidado. Y también la escena del fuego, y también la escena del mar, o sea, escenarios muy complejos y muy bien retratados. Me pareció en general un trabajo muy redondo y lo disfruté todo el tiempo. Cambio. Muy bien. Bueno, yo también no disfruté inmensamente la película. Creo que sé identificar estos algunos momentos en que vos decís que el color le hubiese quedado bien. Em, no porque necesariamente pienso lo mismo, me hubiese gustado que fuese así, simplemente porque puedo entender. No había ciertos lugares y momentos en los que hubiese estado bueno ver lo mismo que estaban viendo los personajes, ¿no? Esa sí, o sea, como ayudar, porque había, digamos, muchos matices en cuanto a lo que eran los sonidos, las cosas que estaban pasando. Entonces hubiese estado bueno no poder contemplar eso desde otro elemento más. Pero bueno, este es el- ya, digamos, visualmente había un montón para absorber constantemente en la película. Algo que decís vos, por ejemplo, uno de estos sonidos y cómo van envolviendo las diferentes escenas. Por ejemplo, el principio de la película es simplemente Cleo em, lavando el piso y a mí me llamó la atención, ¿no? O sea, la claridad con la que se escuchaba eso, simplemente no Cleo lavando y demás. em, pero también porque yo pensé, o sea, ¿cuántas veces un elemento tan sencillo como escuchar el ruido del agua cuando alguien está baldeando y limpiando el piso se utiliza como un elemento, como el puntapié de una película o como un elemento que nos dé a entender, ¿no? Cosas que hacen los personajes? Sí, Usualmente nos vemos las cosas desde este punto de vista, son cosas, digamos, que se van perdiendo y demás. la Y bienvenida. sí, sí, y bueno, ¿no? Que también te indican en general cómo va a ser toda la película o qué hay en la película, ¿no? Que, que podemos esperar de justamente, como te decía, estos puntos de vista que va a tener. Entonces, bueno, me pareció que estuvo bueno. Y constantemente existe esto, creo yo, de los sonidos y demás que nos están envolviendo justamente en cómo ven las cosas Cleo y la gente que la rodea. Y además, no, qué sé yo, la importancia de del sonido natural, como ayudarte a construir este paisaje que hay en una ciudad que está viendo momentos tan complicados y como lo ha sido, ¿no? Creo que generalmente cuando vemos, o sea, cuando hemos visto las películas que podríamos decir más interesantes de Latinoamérica, o al menos hasta ahora, ¿no? De lo que nos ha tocado a nosotros recorrer, como que hemos caído muchas veces en esto, lo que es la exploración justamente, ¿no? De, de la, bueno, de las represiones, de los gobiernos autoritarios, ¿no? Y todas estas cosas que van pasando. Em, entonces, hay veces como que se siente como que estamos viendo siempre, no, vos hoy lo mencionaste, y un poco yo pienso que es por esto mismo, ¿no? También este dolor tan compartido de tantas cosas que le han pasado a los pueblos latinoamericanos. Y, y bueno, me parece que a eso ayuda un montón la construcción de que hubo en el sonido y las imágenes y demás, ¿no? O sea, como que nunca, o no necesariamente lo construyen de una manera, digamos, que sea tan tan fuerte, ¿no? Que sea algo tan de marcar particularmente lo que, lo que le está pasando a los personajes y lo que pasa a su alrededor, pero sencillamente son indicios o cosas. Por ejemplo, eh, bueno, esto va a entrar después entra después en guión,
después los mencionaré, pero nada, son varios elementos visuales que van ayudando también a la composición de la película, a las cosas que van pasando, y están buenas a mi parecer. Está bueno haberlos visto. Y como es la visual en general, ¿no? Esto que decía de los planos largos eh, y demás. Y hicieron, bueno, todo este apartado de la producción, ¿no? Visualmente y sonoramente para mí, súper disfrutable. Vuelvo vos. Bien, bien, me alegra que estemos tan de acuerdo esta vez. Yo paso a las actuaciones y a mí de nuevo, voy a ser reiterativo, me parecieron impecables también. Acá hubo niñes, que siempre son un verdadero desafío, y en este caso hubo actrices debutantes también, por lo que yo investigué, las dos chicas del pueblo originario Oaxaca, las dos empleadas domésticas, que hablaban entre ellos en mixteco, que Viste, eran Cleo y que era bueno, una de las protagonistas o la gran protagonista, y su compañera Adela, si no me equivoco, y creo que hubo un gran trabajo de las dos. Así que sí, una apuesta que salió muy bien y me hizo acordar a también La Lluvia y a La Llorona. En ambas películas pasó lo mismo, apostaron por actores que no son actores y salió muy bien porque como que se lo toman, o en este caso se lo tomaron muy en serio y lo hicieron muy bien. Después las actuaciones fueron muy buenas. Yo no encontré ninguna sobreactuación, esto que a mí me saca un poco, me recuerda que estoy mirando una película. Ningún actor que se ponga por encima del proyecto. Creo que todos hicieron su parte y cumplieron con el rol que les tocaba de una manera, te diría, inmejorable. El único lunar que podría llegar a destacar es el momento que Cleo saca a les chiques del mar y al volver el personaje tiene esta especie de explosión nerviosa y grita que ella no la quería a la bebé que estaba por nacer. Mi opinión en este caso es que la actriz no estuvo a la altura de ese momento de explosión de su personaje, ¿no? Sí la vi sí, muy a la altura en la escena del parto. Yo creo que esos fueron sus ujú, dos momentos clave donde la protagonista se salía de esa permanente introversión en la que estaba. Los dos momentos clave fueron esos y creo que en la del parto estuvo muy bien, pero muy muy bien, me sorprendió, y en la del mar no me terminó de gustar. Pero sí, mira, fuera de ese detallecito, creo que todos los actores acompañaron las situaciones de sus personajes de manera óptima, muy creíble, y no era fácil. Este, y me encantó esto de que trataban a sus empleados, hablo de la familia adinerada, esta manera de tratar a sus empleados con una especie de frialdad y distancia, por un lado, ¿no? Pero por el otro, con amor, o con un amor presente, una especie de responsabilidad por ellos, como, casi como parte de la familia. Y se cierra en una de las escenas donde los nenes le cuentan a la abuela, me parece, que mientras abrazaban a Cleo y la felicitaban, le dicen que ella nos salvó la vida. Y a los 2 segundos de contarle esto a la abuela, le dice, Cleo, anda a hacerme un licuado. Como esta internalización de que es tu empleada y, y te pertenece, entonces te salva la vida y la estás felicitando y le estás agradeciendo, pero al mismo tiempo le mandás a hacer algo que tranquilamente podrías hacer vos. Y bueno, ya lo hablaré en guión, pero en esa partecita cómo lo actuaron me pareció sencillamente muy bueno. Este, normal. y un párrafo aparte para la abuela Teresa, las 2 o 3 veces donde yo me emocioné casi hasta las lágrimas, Ujú, estuvo la abuela Teresa involucrada. Así que un mira, párrafo aparte para ella porque evidentemente algo tuvo que a mí me hizo entrar en la película. Cambio. claro, está bien, sí, sí, entiendo. Perfecto, bueno, veo que lo estás haciendo rápido, te querés ir, bueno, andate, Tincho, si querés, No, no, bueno, no me pasa voy, nada. los dejo con Seque. Chao, chicos, un gusto. No, bueno, yo tengo que concordar con vos, o sea, me sentí muy a gusto con todas las interpretaciones, mucho de lo que vimos, digamos, se veía natural, ¿no? Gente realmente en esas situaciones, gente que vivía en esas situaciones y que no, que podemos decir que eran personas sencillas, ¿no? De alguna manera, pero con todas sus complejidades emocionales, o sea, realmente eh, siento que había mucho para desempacar ahí entre todo lo que había, ¿no? Realmente entre todas las cosas que les estaban pasando a los personajes, el mundo a su alrededor, o sea, no solo a Cleo con su situación, sino a las niñas,
a la gente de la familia, ¿no? Los adultos y demás. Este, y nada, estuvo bueno haberlo visto y ver tantas emociones y tantas cosas que me parece que se expresaron muy bien, o sea, como te digo, con sus complejidades. Y dio gusto ver la construcción de todos estos personajes, de ver todo esto que estuvo pasando, todo esto que estuvieron sintiendo. Em, no sentí lo mismo que vos en cuanto a la escena de Cleo, o sea, la disfruté. Me pareció, digamos, la culminación esperada de algo que ya se veía viniendo, ¿no? Un peso constantemente que ya tenía encima, que le costaba reaccionar a todos los estímulos a su alrededor y como que fue, ¿no? Ese momento intenso y dramático que finalmente le hizo explotar. Y que nada, o sea, yo lo sentí, lo pude sentir ese momento también, o sea, me pareció que estuvo acorde, que estuvo bien interpretado lo que pasó. Así que ponerle que no tengo ningún punto. O sea, inclusive Fermín, las pocas veces que estuvo me gustó, el amigo de Fermín, ¿no? Que era el novio de la Sí, sí, otra sí, sí. empleada. Ramón. Este, creo que hubo de todo, ¿no? O inclusive el chabón el musculoso, que Sí. iba ahí hablar enfrente de todos, o sea, qué sé yo, tenía un cierto carisma, tenían energía y se podía entender, digamos, los roles de los personajes y entenderlos, ¿no? Esos Entender de toques, qué iban o qué quizá me equivoque, pero esos toques para mí son muy mexicanos. Obviamente sí, el de este hombre enmascarado haciendo su pirueta, pero también el de Ramón en calzoncillos tocando rock en su baldío con estos dos amigos. Va, rock no me acuerdo qué estaban sí, tocando, pero tocando sí, sí, música. tanto. Son Ujú. toques que a mí me despiertan, no sé si lo he visto en otras películas de México. Y, y Rock ahí, viste, en medio, en calzoncillo, en medio de la villa, ¿no? Exacto, exacto. Toda una Muy, zona muy poderosa esa empobrecida. imagen. Muy poderosa. Sí, sí, sí. Sí, creo que había mucha energía en ese tipo de escenas Tal cual, y en cómo mostraba todo. tal cual. Em, Así que bueno, salgo de actuación y si voy a vos, Bueno, antes de ¿no? cerrar actuaciones, no sé si notás, ahora se me está ocurriendo esto, ¿te acordás de Perséfone en la película Atenas, si no me equivoco? Sí. ¿No, Ujú. no tenía algo de Cleo, Perséfone? Siempre mirando para abajo, siempre dándole para adelante, pase lo que pase, pasara Sí, lo que que es, pasara. bueno, ¿no? A veces la realidad de la vida de las personas encarecidas, ¿no? Amas de casa, por ejemplo, o sea, eh, empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? Que tienen esta vida que suele llevar por estos lados, ¿no? De la asociación con otras familias y cosas por el estilo. No, obviamente, en el caso de Persephone iba por otros lados, ¿no? Porque ya, digamos, no salía del sistema carcelario y todo eso. Que por eso también te digo que es re interesante la historia la idea de la historia de Atenas, pero no necesariamente su desarrollo final, ¿no? Sí, sí, entiendo. Pero justamente poner el ojo en estas situaciones, en cómo viven estas personas, ¿no? Todas las cosas que pasan y las cosas que naturalizan también, ¿no? Estas situaciones. Bueno, Porque creo que perdón. bueno, no, ahora hablaremos con guión, pero que hay mucho de eso en esta película. Exacto. Y nos vamos a meter en el guión que me parece que es muy rico, así que empiezo yo Bueno, diciendo ya algo está, que... dijiste todo, ¿no? Bueno, listo. ¿Tu Sí, puntaje? el guión es muy rico, mi puntaje. Muy sabroso. Me A falta un ver, poquito de sal. te voy a sorprender. El guión a mí Upa. me gustó muchísimo. Este, porque si bien vi una historia principal que fue durísima y muy cruda y realmente muy profunda, al mismo tiempo me pareció pequeña, y no sé si superficial, pero sí pequeña, comparada con todas las demás situaciones que se van exhibiendo en segundos y terceros planos acá. Este, esas otras situaciones quedaron retratadas y denunciadas. Eso es lo que a mí me gustó. Junto con la miseria, la injusticia, y todo lo que se denuncia en la historia principal, en todas las demás historias hay una denuncia. Están marcando algo. Que es lo que yo ya te marcaré con Days of Heaven, que es lo que más ruido me hace de aquella, y acá me parece que está perfecto. No solo es el contexto pintoresco en donde ocurre la trama, sino que usamos la trama para mostrar el resto, para potenciar el resto y para explicar mejor a la historia principal. Yo disfruté muchísimo los tintes mexicanos, lo que te decía hoy, que aparecían como pinceladas en la historia,
Como dije, una ciudad que no podía no ser mexicana, pero al mismo tiempo podía ser cualquier ciudad del mundo, y sobre todo de Latinoamérica, como también decías vos. Me parece que el guión tocó conflictos sociales, tocó reclamos en las calles con estudiantes, siempre a la vanguardia, fuerzas paramilitares infiltradas en las marchas, incluso focos de incendios forestales, y fiestas típicas regionales. Todo eso estuvo. Al mismo tiempo hizo foco en relaciones patriarcales, donde el hombre se le canta desaparecer y deja a todo el mundo en pelotas porque se quiere ir y se va. Mujeres adaptándose a ese mundo que les queda con su familia a cuestas. Y ya desde el punto de tener que irse Y para... también, Sí, y también a lo que me cabe mencionar, que creo que es importante decirlo, ¿no? Que también vemos situaciones de abuso de parte, por ejemplo, justamente de esta madre abandonada hacia su hijo, hacia su empleada, ¿no? sí, No es un elemento que haya faltado, por ella absolutamente, lidiando con toda su rabia y demás. absolutamente. Bueno, esto que decimos siempre, que te toca atravesar situaciones para las cuales no estás preparado y no te agarran en el mejor momento emocional, entonces podés disparar para cualquier lado. Y la fortaleza de que sea la madre de estas chicas la que le tenía que explicar a sus hijos lo que estaba pasando, ¿no? O sea, el tipo que se borró ni siquiera tuvo la fortaleza de explicarle a la familia lo que estaba pasando. Bueno, eh, y tener que irse de la ciudad para que el hombre pueda inmaculado ir a la casa y sacar sus cosas y irse sin tener contacto con los chicos. O sea, Sin enfrentarlo. al punto, claro, al punto en el que el tipo está cubierto por su historia y por su costumbre. Por último, la historia que se me ocurre que es la principal, la de Cleo, con su embarazo, y el padre que primero desaparece y después la amenaza físicamente, cuando ella va a explicarle, y cierra perfectamente el círculo cuando este forro forma parte de los infiltrados en la marcha y la vuelve a amenazar a Cleo cuando Cleo está comprando la cunita para el bebé. Entonces, como que historia principal, historia secundaria, historia terciaria, todo cierra. Eso a mí me volvió loco. Me gustó mucho el detalle del auto, que era demasiado grande para el garage. Me pareció un símbolo de estatus. Eh, por ejemplo, también como querer ir al cine, ¿no? Cuando estos chicos tenían un día libre y se querían ir al cine junto con gente que se los veía todos de traje, todos pitucos, todos hermosos, y desentonaban los cuatro, las dos parejitas amigas. Y me pareció lo mismo que el símbolo del auto, esto de querer estar más arriba que la estructura de tu casa te permite. Eso me pareció fuerte. Y el símbolo de la madre cuando se hincha las pelotas y vende el auto a la mierda y compra uno más chico y chao. Este, por último, me impactó mucho lo bien mostrada que estuvo la relación empleado-empleador de Cleo con sus patrones. Ya creo que lo dije en actuación, pero fue muy fuerte ver lo estructural que se vuelve esta relación, esta concepción de que hay gente de primera y gente de segunda. Porque a Cleo la tratan con cariño, o es lo que yo digo, es lo que yo creí ver. Y Este, que muchas veces inclusive pareciera tener más relación sentimental con alguna de las niñas, sí, en el caso de aquellas más jóvenes, que lo que a veces les da la madre. sí, pero ojo, yo no quiero ir en desmedro de la madre, porque la película No, no, tranquila... pero digo, o sea, por momentos se ve, o sea, que hay Sí, un sí, sí, contacto estoy de acuerdo. que es otro tipo de contacto y que ellos con la madre no tienen. Es la primera línea de Ujú. crianza. Después está la madre en un segundo estadio. Pero lo que yo te digo es que la película no nos mostró una familia que la caga, que la basurea a Cleo, o una familia que la echa por quedar embarazada, o que la golpean, o que la critican, como lo pudieron haber mostrado y no sería nada extraño Bueno, que lo exhiban de esa manera. Pero no, te mostraron una familia que la acoge, que la recibe, que la acompaña, que la lleva de vacaciones, que la lleva a comprarse una cosita, que la lleva al doctor, etcétera. Y sin embargo, son los primeros que la tienen viviendo en un cuartito arriba del techo con unas escaleras de mierda que se pueden caer en cualquier momento. Son los mismos que lo que te digo yo, tráeme un licuado. Le estoy contando a mi abuela que Cleo me salvó la vida y mientras le cuento, le pido que me traiga un licuado. Ni gracias, ni por favor. Entonces, ese es el choque.
Si vos me decís que era gente que la echa por quedar embarazada y al mismo tiempo le dice traeme un licuado, no me hubiera chocado. Pero es gente que la trataba bien, que la tenía como uno más de la familia y sin embargo tenía tan internalizado que sos su jefe y que se debe a vos, que en ese momento de gratitud en el que estás contando que te salvó la vida, le decís traeme un licuado con el mayor desprecio que un actor puede mostrar, porque estuvo bien actuado también. Ese choque me pareció maravilloso. Así que eso es lo que tengo yo sobre guión. Muy bien. Em, Creo que vamos a estar, sí, ¿no? Tocando sobre temas bastante similares y algo que me gustaría, ¿no? Como vos lo mencionaste ahora y llamar la atención es que esto me parece que entra en tono en lo que yo te mencioné sobre It's a Free World, ¿no? La muchacha, ¿no? Que habla de cómo se esfuerza ella en ayudar a las personas que más lo necesitan, a los inmigrantes y demás, pero ella, digamos, es la primera en vulnerarlos en cuanto tiene la oportunidad. Y acá es más de lo mismo, te diría yo. O sea, justamente no tenés una relación sentimental para una persona y demás, pero esa persona, primero que nada, es la persona que trabaja para vos. Entonces, es una persona que no, o sea, tiene que estar corriendo detrás de tus necesidades y demás y todo eso. Y, y bueno, como que justamente queda en evidencia, ¿no? Realmente lo naturalizado que tienen estas cosas, ¿no? O sea, el rol de esta persona en sus vidas, ¿no? Es una fuente de cariño y demás, pero también lo dan, digamos, como sobreentendido, es lo que ella tiene que hacer. Tienen sus conexiones emocionales y demás, pero realmente, bueno, para eso le pagan, o para eso le dan un lugar donde vivir y demás y todo eso. Este, qué sé yo. Tipo, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando van al hospital, cuando la van a llevar a Cleo porque rompió bolsa, ¿se dice así? Em, la abuela Fuente. eh, sí, está bien, no, empezó el proceso de parto. La abuela no conoce ninguno de los datos de ella. Y anda a saber cuánto tiempo hace que trabaja con ella. Y cuánto tiempo habrán tenido de charlar y de comunicarse y demás, ¿no? Y no te digo que lo tiene que saber, pero, o sea, claramente hay un montón de cosas que son un misterio sobre Cleo. Y no llegamos a enterarnos porque, bueno, no, justamente la familia no lo sabe o no, se pierden de esas cosas o no tienen ese tipo de contacto. Cleo es una empleada y ahí está. Cleo siempre va a ser una empleada. Y bueno, además es parte de la familia, pero es parte de la familia como una empleada. Tal vez sea una muy buena empleada para ella, ¿no? En su vista. Tal vez haga cosas que otra empleada no haría, o tienen una relación. Que igualmente yo creo que muchas veces tienden a desarrollarse relaciones, ¿no? Con empleadas domésticas y demás, porque bueno, pasan tanto tiempo cuidando tal vez algunos miembros de la familia que hay cosas como que se van dando, o parece que siempre se suelen dar, o se está visto que van pasando. Em, y lo que tiene de interesante la película justamente son todos estos matices, ¿no? La naturalidad de la vida de Cleo, las cosas que ella vive, las cosas que ella eh, va pasando y las cosas que puede ver, ¿no? Justamente de lo que le van pasando, todos los actos de violencia que cometen a su alrededor, ¿no? Este chabón Fermín que la abandona en el momento que se entera que ella va a tener un hijo, ¿no? Y después de hablar, de haber hablado él eh, cómo la pasó mal porque vivió, ¿no? En la pobreza y la madre se murió y se lo llevaron a otro barrio que era un barrio muy feo y cayó en las drogas y demás. O sea, él sabe lo que es que te vayan abandonando, ¿no? Las personas que deberían, o que bueno, simplemente ir quedando desahuciados, sencillamente, ¿no? Porque ahora no me acuerdo si la madre se había muerto, creo que sí, que se había muerto porque era drogadicto o algo por el estilo, no importa, No me acuerdo. no, no recuerdo ahora exactamente la historia de Fermín, pero lo que voy es, digamos, hay una historia ahí de una persona encarecida y demás que simplemente se da la fuga, ¿no? Es otra cosa que puede pasar y tantas veces se da, ¿no? ¿Cuántas personas abandonan a sus parejas en cuanto se enteran de que
tan embarazadas y demás. No, o sea, es otra historia más del mundo que hay ahí dando vuelta. definitivamente. Y, y son un montón de cosas de color que te van uniendo a la historia de Cleo, que te van dejando entender exactamente lo que ella está pasando. Por ejemplo, te dan a entender de que su relación con su madre no está del todo bien, o que no, o sencillamente la madre no aprobaría de que ella esté embarazada, ¿no? Lo dicen así en un comentario, ¿no? Sí, Como al que no, pasar. que la madre se quedó, le despropió la casa al gobierno y ella no, la empleada amiga de Cleo le dice, como amiga y A- compañera le dice, Anda a verlo. anda a verla y demás, pero y ella dice, bueno, pero sí, embarazada, no. Y bueno, no, o sea, son datos que van apareciendo Mm. sobre los personajes, este, y que me parece que hacen que la narrativa sea súper interesante, ¿no? Con la facilidad y con la... Sí, porque eh, son datos no neutrales, son datos que tienen una dirección clara. Hay una ujú, explicación de cada cosa, no son cosas pintorescas, como decía yo hoy. No vienen a adornar la historia, sino que vienen a complementarla. A mí me pareció muy interesante. claro, es como ponerle que te diría que la historia está bien condimentada, porque dijiste que era muy rica ¿no? Ahí va, sí, va queriendo. En cuanto a que está construido de una manera que es sencilla tener estos detalles, pero no está ahí constantemente encima queriendo darte a entender estas Tal cosas cual, que están pasando. tal cual. Me Y alegra bueno, estar de acuerdo. así que fue una película súper disfrutable, ¿no? Y también, ¿no? Una historia, como vos mencionabas, sencilla, estoy totalmente de acuerdo en esta apreciación que hiciste vos. La historia de una mucama y cómo la pasa, ¿no? No nos adentramos en cuestiones políticas, ponele, no, 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 no no. hay otro trasfondo intenso como puede haber sido, por ejemplo, también El Agua, ¿no? Que es Exacto. una excelente película, ¿no? También la Con un lluvia. montón de... y demás. También La Lluvia, disculpa. No, no, no sé qué película habrás visto vos. Vi también El Agua. Claro, Una no me... película sobre unos bañeros argentinos. Ah, no la quiero ver. Este, mm, y, y que aún dentro de esa simpleza, ¿no? De la historia, no andamos, son cosas que digamos podría pasarle a cualquier persona, ¿no? Estas pequeñas tragedias, estos desencuentros de la vida, estos dolores, y que aún así lo hacen súper interesante y con un trasfondo que te va dejando entrever, ¿no? El tumulto que había, eh, eh, digamos, en las relaciones de estos personajes y a sus alrededores, ¿no? O sea, podemos entender que, por ejemplo, de Fermín, eh, una de las razones por la que es un infiltrado es porque justamente en sus entrenamientos, ¿no? Personas eh, empobrecidas que están realizando un entrenamiento físico de combate letal, están siendo vigiladas por el ejército justamente para tomarlos como agentes, por ejemplo, o ya los están tomando como agentes. Y ahí surge, ¿no? La presencia de Fermín dentro de las protestas para asesinar bueno, gente que formaba parte de protestas populares, no eran, creo que eran protestas estudiantiles, si no me equivoco ahora. Em, Sí, protestas estudiantiles. ¿Cómo? Sí, protestas estudiantiles. Este, entonces es re interesante y lo hicieron sin, o sea, y no queda descolgado, ¿no? No es un elemento que de repente aparece como un plot twist, no. Lo vi y en ese momento entendí, ¿no? Hice dos más Exacto, dos y pude sumar exacto. los elementos de la película y bueno. Ya en una escena que uno podría haber dicho, mira qué bueno, qué pelotudo. No, porque estaban haciendo un entrenamiento de artes marciales con un chabón que tenía toda la pinta de ser un charlatán, que estaba ahí queriendo cagarles guita o algo por el estilo, ¿no? Con el chabón este, el mediático, ¿no? Esta Sí, figura sí, de... sí, que sucede de la- también. Es como una estrella de fútbol argentino ganando un mundial de fútbol y yendo al palco con un presidente de facto a agradecerle o a... ¿No? Esta Uy, ya, farandularización, ¿no? De la política. sí. Dale vos. Ujú. Este, así que fue súper grata haberla visto la película. Eh, Muy interesante. Muy, muy, muy interesante, la recontra disfruté. Y bueno, ya que estamos, bueno, ya lo estoy cerrando con esto. Mi puntaje va a ser
Un 9. Bien, muy bien, muy bien. El mío va a ser un 8.8. Ahí nomás. Sí, como ya dije, me gustó muchísimo la historia, o las historias. Me emocioné y entendí sin demasiado contexto, sin que nadie me explique con textos en la pantalla, palabra por palabra, lo que estaba sucediendo. Yo o entendí o inventé una historia más o menos atando los cabos que ellos me mostraron y poniéndole partes mías, como vos le habrás puesto partes tuyas. Y me gustó mucho lo que me dejaron ver, el trabajo que hicieron. Así que seguramente investigaré más sobre esta gente porque me gustó mucho el laburo. Excelente. Bueno, Buenísimo. este es el adiós de esta grabación. Así que gracias Está por haber bien. estado hasta acá. A los que No se vayan. no se vayan. Sí, los que lo ven en YouTube pueden ir a otros videos nuestros. Detengo grabación ahora.